Mientras tanto, en algún lugar del Olimpo, en uno de los muchos santuarios, el ángel Azazel se encontraba perdido en sus pensamientos, pensando en alguna manera de romper sus límites. Debía volverse más veloz y algún día esperaba llegar al nivel de Tyr. Sin embargo, su tranquilidad sería interrumpida. Genial, veo que sigues aquí, diría Loki, quien había aparecido de repente. ¿Eres tú otra vez? Dime qué necesitas y hazlo rápido, diría Azazel. Siempre de malhumorado, necesitas relajarte un poco, diría Loki mientras tenía una sonrisa. No juegues conmigo, traes algo entre manos, dime qué pasa, diría Azazel. Tómalo con calma, solo digo que puedo llegar a ser un buen hermano, te he conseguido una solución, sé que sigues estancado en tu entrenamiento, por lo tanto tengo la solución, diría Loki acompañado de una sonrisa. Bien, dime qué quieres a cambio, te conozco lo suficiente para saber que algo traes entre manos, diría Azazel. Digamos que me deberás un favor, tarde o temprano lo cobraré, ¿te parece bien? Diría Loki con astucia en su sonrisa. ¿Qué más da? Es como hacer un trato con el diablo, de acuerdo, que puedo perder, diría Azazel. Bien, entonces está hecho, ¿escuchaste eso, Hércules? Ya tienes un compañero de entrenamiento, diría Loki. Un momento, mi compañero de entrenamiento es Hércules, diría Azazel. En ese justo momento, Hércules entraría en escena, quien sin duda estaba ansioso por empezar con el nuevo entrenamiento, había perdido demasiado tiempo. Así es, Hércules es tu compañero de entrenamiento, ¿no es fabuloso? La fuerza contra la velocidad, la técnica contra la dureza, diría Loki. Ciertamente no me esperaba el dios de la fuerza como entrenamiento, diría Loki. Ha sido un tiempo, Azazel, espero y te encuentres bien, diría Hércules con una leve sonrisa. Lo mismo digo, diría Azazel. Vamos, hay que romper un poco la tensión, esto será perfecto para ustedes. Hércules quiere volverse más rápido y tú, mi querido Azazel, ganarás más resistencia, lo suficientemente útil para enfrentar a sujetos con fuerza bruta, tal como Hércules, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Bien, estoy listo para el entrenamiento, diría Hércules. Lo mismo digo, espero y estés preparado para el reto, diría Azazel. Espero y tú también, puede que sea un entrenamiento, pero no lo tomaré a la ligera, pero también voy a medir mis golpes. Después de todo, ustedes los ángeles no tienen la resistencia suficiente para soportar un golpe mío, diría Hércules. Pero qué modesto, en fin, que disfruten de su entrenamiento, yo me retiro, diría Loki. Sin embargo, ambos ignoraron al dios del engaño, debido a que estaban ansiosos por comenzar con el nuevo entrenamiento. Bueno, si quieres golpear a un ángel, primero debes alcanzarlo, sé que los dioses no son conocidos por su velocidad, son lentos, con todo respeto, diría Azazel. Veo que eres el compañero de entrenamiento adecuado, no esperaba menos del ángel que sobrevivió a una paliza del propio padre, diría Hércules mientras tenía una sonrisa de satisfacción. Y no esperaba menos del dios de la personificación de la fuerza, presiento que este entrenamiento será más emocionante de lo que aparentaba, diría Azazel. Mientras tanto, en las alturas, en lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del ángel de la muerte, Goku se encontraba frente a Tyr, con una apariencia diferente, una apariencia celestial. El Saiyajin Goku había alcanzado el máximo potencial del poder del dios dragón Salama, su poder sin duda llegaba a diferentes partes del Olimpo. El Olimpo no ha parado de sacudirse, esto es un problema, no llegue a calcular que el señor Goku tuviera aún más poder, la pelea se complica, se alargará de más, y sobre todo, su ki sigue y sigue creciendo, se diría Tyr en sus pensamientos mientras tenía una expresión seria. Goku volvería a expulsar ki una vez más, donde sin duda había puesto a temblar el Olimpo, su ki era tan grande que sin duda llegaba a tierras cercanas al Olimpo. Goku estaba en un nuevo terreno, un nivel más allá de la comprensión de muchos. Esto es muy malo, mi tiempo con la maldición empieza a agotarse, en cualquier momento perderé el control de mis poderes, se diría Tyr en sus pensamientos, y su frustración se podía notar en su mirada. Goku había dado unos pasos al frente con esa mirada seria, toda esa arrogancia y sonrisa confiada se habían esfumado de su seria expresión, parecía alguien completamente diferente, no parecía ser el Goku habitual que todos conocen.
Señor Goku, sin duda ha maravillado al mundo con su poder, ha llegado a un terreno desconocido, su potencial junto al de Kakaroto son de temer, sin duda juntos peleando en equipo, podrían derrotar al temible Shen, él no tendría oportunidad, diría Tyr con su típica expresión. Sin embargo, Goku no respondería ante las palabras de Tyr, parecía no mostrar ninguna reacción, pero su mirada lo decía todo, estaba enfocado completamente en la pelea. Tyr se daría cuenta de inmediato lo que realmente está pasando, y es que Goku ha perdido el conocimiento y está peleando con puro instinto, su cuerpo está reaccionando al peligro de perder una importante batalla, una batalla con el ángel más poderoso y el hijo más peligroso del Dios Padre de todo. Goku seguía sin responder, tenía esa mirada penetrante de los ojos de dragón evolucionados, además, por su postura, es que se preparaba para atacar. Esto es malo, debía haber detenido la pelea lo antes posible, pero ahora es demasiado tarde, el señor Goku no parece reaccionar y yo estoy perdiendo el control, se diría Tyr en sus pensamientos. Sin embargo, en ese momento, Goku habría hecho el primer movimiento, a una velocidad aterradora ya se encontraba frente a Tyr con un veloz derechazo. Tyr sin duda se habría sorprendido ante la nueva brutal velocidad de Goku, pero su nivel de reacción era increíble debido a que llegó a esquivar dicho golpe en el último momento. Goku no paraba, de manera consecutiva lanzaría un puñetazo directo aún más veloz que el anterior. Tyr volvería a esquivar en el último momento, pero esta vez se pondría a la ofensiva, esta vez haría un contragolpe, soltando un puñetazo con técnica hacia un punto vital. No obstante, para sorpresa del ángel, Goku esquivaría dicho golpe letal en el último segundo, demostrando su grandiosa velocidad. Es increíble lo que puede llegar a ser el señor Goku, en tan poco tiempo, ha alcanzado un nivel sorprendente, es más veloz que un ángel ordinario, serían los pensamientos de Tyr y en ese momento lograría esquivar otro ataque de Goku. Y es que el Saiyajin había soltado una veloz patada, que superaba la velocidad de la barrera del tiempo, pero sin dar en su objetivo. Tyr había retrocedido muchos metros para tomar un respiro, debido a que mal la estaba pasando y su ki había comenzado a crecer de manera siniestra. Goku recobraría por unos segundos la conciencia, notando lo que estaba pasando, había accedido a ese increíble poder una vez más, pero también notaría que Tyr estaba por perder también el control. Tyr se había quedado en silencio y sin mover un solo músculo, no parecía reaccionar, sin embargo, también sentía un dolor inmenso en todo el cuerpo, además, de que poco a poco iba perdiendo el conocimiento, su bestia interior quería salir, no había manera de que se pueda evitar. Goku miraba fijamente a Tyr, notando que él también estaba cambiando, la pelea había llegado demasiado lejos y era tarde como para detenerse. Así como la noche sigue a la mañana, mi subconsciente toma el control, destrucción es lo que proclamo, fueron las últimas palabras de Tyr y este ahora contaba con una apariencia completamente diferente, parecía una bestia con sed de sangre, la maldición había sido liberada al 100%. Goku notaría el siniestro instinto asesino que desprendía el ángel de la muerte, por lo cual, este se preparaba para lo que está por suceder, una batalla a muerte, pero que debía evitar. Y esta vez fue el ángel de la muerte quien hizo el primer movimiento, su velocidad era 10 veces más alta, tanto así, que fue capaz de conectarle un puñetazo letal al Saiyajin. Goku sintió la fuerza de ese letal golpe en la mandíbula, sin embargo logró resistir debido a la descomunal resistencia que le brinda ese poder que no logra comprender del todo. Pero Tyr volvería a soltar un puñetazo mortal, con la intención de acabar con la vida de su oponente, después de todo era su bestia interior quien estaba peleando. Esta vez Goku estaba preparado, lograría bloquear dicho golpe letal con su antebrazo, sin duda su velocidad estaba a la par del arcángel de la muerte. Sin embargo, el descontrolado Tyr aún no terminaba, con sus extremidades alargadas, intentaría desgarrar la piel del Saiyajin. Goku evadiría dicho ataque con su increíble velocidad, pero esta vez lograría ser mucho más veloz que su oponente, al instante le arrojaría una ráfaga de ki con un poder destructivo letal. El ángel de la muerte vio esa ráfaga de ki a medio centímetro, por más que sea considerado el ser más veloz, era imposible bloquear o evadir dicho ataque, por lo tanto, una catastrófica explosión se daría el momento del impacto, el ángel de la muerte recibió de lleno el ataque de ki sin poder escapar, la explosión fue muy fuerte que incluso todas las montañas serían sacudidas de manera violenta y una cortina de humo se habría levantado.
Sin embargo, en ese momento Goku notaría que poco a poco iba sintiendo pesado su cuerpo, lo que llega a significar una cosa: estaba perdiendo dicho poder y que debía ponerle fin a la batalla. En el lugar de la explosión no había más que escombros, llamas y humo, no parecía haber signos de vida. Sin embargo, ese ataque fue contenido, debido a que en realidad no era un vuelo a muerte. El Saiyajin Goku no tenía la intención de acabar con Tyr, sabe que solamente está descontrolado. Este poder es muy difícil de comprender, fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Goku mientras analizaba dicho poder. No obstante, múltiples ráfagas de viento harían dispersar todas las llamas y el humo, aparte que los escombros saldrían volando. Entre medio de la destrucción, un descontrolado Tyr aún no perdía la batalla, tenía leves quemaduras y rasguños. Sin embargo, su instinto asesino era mucho más grande que anteriormente, estaba completamente desatado. Goku entendió que la batalla estaba lejos de terminar y que Tyr es un monstruo de la regeneración debido a que es un inmortal, por lo tanto no tenía más opción que noquearlo para que recupere el sentido. Estás acabado, tú eres mi presa, diría Tyr con esos ojos endemoniados y sed de sangre. Goku no diría nada y solamente miraba fijamente a Tyr, pero este, al notar que la pelea había llegado demasiado lejos, finalmente lograría recobrar el sentido. Tyr tenía una postura agresiva, sin duda estaba por atacar, de eso no había duda alguna, aparte su instinto asesino cada vez era más siniestro, que sin duda había llamado toda la atención del Olimpo. ¿Qué es esto? ¿Con que así se siente alcanzar un poder difícil de comprender? Pero ahora tengo que detener la pelea, esto ha ido demasiado lejos, puedo notar como mi cuerpo empieza a sentirse cada vez más pesado, estoy por perder este increíble poder, se diría Goku en sus pensamientos. Mientras tanto, en algún lugar del Olimpo, en el reino de Zeus. ¿Qué es esto? Sé que ese Saiyajin, Vegeta y Kakaroto están entrenando en un lugar especial, pero el planeta no ha parado de temblar, pero reconozco ese ki, pertenece a Tyr y también puedo sentir su instinto asesino. ¿Qué rayos está pasando allá arriba? ¿Quién es el loco que está enfrentando a Tyr? Es un demente, diría Baldur, el cual no podía creer lo que presenciaba. Ahora nos situamos en el castillo de la diosa de la belleza y del amor. ¿Cómo rayos mis planes pudieron salir mal? ¿Qué error he cometido? Todo parecía ir perfecto, ¿cómo es posible que Kakaroto no haya caído en mis encantos? No puede ser posible, él no puede ser inmune a mí, se diría una frustrada Afrodita en sus pensamientos. Ahora nos situamos en algún lugar del reino del todopoderoso Zeus. El Olimpo entero ha estado temblando desde hace tiempo, veo que Goku y el señor Tyr han llevado el entrenamiento al siguiente nivel, el ki de Goku es tan grande como el de Kakaroto, ¿cómo es posible que se volviera tan fuerte en tan solo unos pocos meses? Pero el señor Tyr no se queda atrás, puedo afirmar que él ha liberado su maldición. ¿Qué rayos sucede en realidad allá arriba? Se diría Artemisa en sus pensamientos. Y ahora nos situamos en algún lugar cerca del reino, en uno de los muchos santuarios. El ángel Azazel miraba fijamente a Hércules, debido a que el entrenamiento había dado inicio. Por otro lado, Hércules iba a hacer todo lo posible para conectarle un golpe a Azazel, debía mejorar su velocidad y para ello debía alcanzar al ángel Azazel. Azazel debía evitar a toda costa recibir un golpe de Hércules, debido a su monstruosa fuerza bruta, recibir un golpe del dios de la personificación de la fuerza podría salir muy mal. Pero llegaron a un punto en donde no podían ignorar más el hecho de que el arcángel de la muerte estaba desatado y sin duda estaba enfrentando al Saiyajin Goku. ¿Será que alguna vez llegaré a tener ese nivel? Tyr pone en alto a todos los ángeles, no hay otro como él, siempre ha sido el hijo más poderoso de padre, se diría Azazel en sus pensamientos. El ki de Tyr es tremendo, mucho más grande de lo que alguna vez fue el poder de Hades y Poseidón, ha mejorado tanto en estos meses que incluso su ki es más grande que el de Black, pero ese otro ki pertenece a Son Goku, no puedo estar equivocado, ¿qué clase de monstruos son? Se diría Hércules en sus pensamientos. Regresando a las montañas, en lo más alto, donde se realizan todos los acontecimientos. No tengo más opción que noquear en el siguiente movimiento al señor Tyr, mi cuerpo está a punto de desplomarse, tengo que actuar rápido, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Pero entonces, la bestia liberada no soportaría ni un segundo más, a una velocidad totalmente feroz ya se encontraba frente a Goku con un golpe letal, directo hacia un punto vital con la intención de acabar con su vida. Goku de inmediato notaría el peligro en ese ataque, por lo cual este rápidamente evadiría dicho golpe a gran velocidad, y este también devolvería el golpe con pura fuerza bruta.
pero la velocidad del descontrolado Tyr aumentaba con cada segundo, por lo tanto esquivaría dicho golpe y retrocedería para tomar distancia. Está atacando en puntos vitales, no tiene razón alguna, su velocidad tampoco deja de incrementar, se volverá muy peligroso si no lo detengo, debo noquearlo en el siguiente golpe, se diría Goku en sus pensamientos mientras tenía una mirada determinada. No obstante, a pesar de que Tyr se encontraba descontrolado, este notaría las intenciones de Goku, por lo cual este tenía pensado hacer lo mismo, pero más rápido y efectivo, un golpe letal en un punto vital. Entonces Goku no perdería ni un segundo más, a una velocidad sorprendente se iría al ataque, esta vez con la intención de noquear a Tyr con un solo golpe. Por otro lado, Tyr también se había ido al ataque, esta vez haciendo uso de toda su velocidad, y con la intención de acabar con su presa, preparaba un golpe mortal en un punto vital. Finalmente Goku ya se encontraba a medio centímetro de Tyr, donde no dudó en lanzar un poderoso de rechazo en toda la mandíbula al ángel con la intención de noquearlo. Tyr en ese momento sintió el poderoso impacto en toda la mandíbula, lo que provocaría que su cerebro chocara entre las paredes de su cráneo, provocando una contusión cerebral y que vaya cayendo al mundo de los sueños. No obstante, lo que no se llegó a esperar Goku, fue también un letal golpe crítico en toda la mandíbula, había escupido sangre y sentía que también entraba al mundo de los sueños, a tal grado que incluso perdió ese increíble poder. Tyr había caído desplomado entre los escombros, no parecía reaccionar o mover algún músculo, sin duda había quedado noqueado después de recibir ese crítico golpe. Pero también Goku cayó entre los escombros, totalmente inconsciente, ese brillo, ese espectacular poder se había esfumado, se confió demasiado, pero al menos logró cumplir su objetivo, noquear al Arcángel de la Muerte. Mientras tanto en muchos de los santuarios cercanos al reino, donde entrenan ambas deidades, todo se ha calmado de repente, ya no puedo detectar la presencia de ambos, ¿qué rayos sucedió? Diría Hércules. Sí, deje de sentir el ki de Tyr y el de ese Saiyajin, algo debió haber pasado, se detuvieron de golpe, pero estoy seguro que ambos saben lo que hacen, diría Sacel. Tienes razón, no tenemos por qué preocuparnos, además, tenemos que reiniciar el entrenamiento, espero y estés listo, fueron las palabras de Hércules y una aura carmesí rodeaba todo su cuerpo mientras su ki no paraba de crecer. ¿Quién debe estar listo? Eres Pu, puede que yo sea el segundo ángel más veloz, diría Sacel con un tono frío en su voz. Regresando en lo más altos de las montañas, en el lugar de los acontecimientos, el hogar del ángel de la muerte, después de unos minutos. ¿Qué rayos pasó? Siento entumecida la mandíbula, también como si cientos de planetas estuvieran en mi espalda, diría Goku y lograría colocarse de pie a duras penas. Veo que despertó señor Goku, me alegra que se encuentre bien, diría Tyr. Goku al levantar la mirada notaría que Tyr no era la excepción, él también tenía algunos rasguños, producto de la bestial pelea que tuvieron. Ahora entiendes mi razón, por esa misma razón trato de evitar un enfrentamiento cuando es innecesario, no recuerdo mucho acerca de la pelea, volví a perder el control, pero al menos el Olimpo sigue en pie, diría Tyr. Sí, me ha quedado claro, le pido disculpas señor Tyr, parece que se nos salió de las manos, diría Goku. Descuida, yo también estuve de acuerdo, además, pude ver tu verdadero potencial, sigue así y no habrá rival para usted, señor Goku, diría Tyr con su típica expresión. Parece que no soy el único, usted también es muy fuerte señor Tyr, estoy completamente satisfecho, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. Bien, entonces supongo que estás listo para el entrenamiento mental, diría Tyr. La meditación, diría un confundido Goku. Así es, la meditación, debes controlar ese poder, no dejes que él te domine, diría Tyr. Señor Tyr, con este tipo de entrenamiento, usted puede llegar a dominar su maldición completamente, diría Goku. Deseo, mi poder no es una transformación, es una maldición, he intentado de todo, pero es imposible de controlar, solamente he llegado a aumentar el límite de tiempo, diría Tyr. El señor Tyr realmente está frustrado a pesar que no lo demuestra, se diría Goku en sus pensamientos. No existe meditación, no hay cadenas que puedan domar mi bestia interior, a veces desearía ser un ángel normal, se diría Tyr en sus pensamientos.
Desde dichos acontecimientos, los días iban pasando, Tyr le enseñó a Goku una manera diferente y peculiar para meditar, no solo desconectar su mente del cuerpo, sino también, hacer una conexión con su espíritu. El nuevo poder que había logrado en la batalla contra Zeus, era diferente a una simple transformación, iba más allá de la divinidad y espiritual. La meditación espiritual está resultando bien, Goku aprende rápido, han pasado 3 días y sigue meditando sin perder la concentración. Él debe entender su poder, debe buscar más allá del poder, debe buscar ahí dentro, en su interior, su pasado y lo que será su futuro, se diría Tyr en sus pensamientos. Los días seguían pasando, en total habían pasado 5 días en el Olimpo, en los cuales Goku y el Arcángel de la Muerte habían comenzado con el entrenamiento. Han pasado 2 días completos y el señor Goku aún sigue con la meditación, lo que significa que está funcionando, puedo sentirlo, irradia paz interior. A este ritmo él logrará dominar ese poder que lleva dentro y que debe despertar por cuenta propia, cuento en que lo logrará, se diría Tyr en sus pensamientos. Goku parecía estar dormido, pero en realidad estaba en un mundo diferente, intentando ver en su interior y poder dominar ese increíble poder que lleva dentro. Parece estar totalmente indefenso al estar meditando, pero sus instintos están activos todo el tiempo, que no durarán en reaccionar ante el posible peligro. Mientras tanto, en el interior de Goku, un lugar que no había pisado desde hace mucho tiempo. Este lugar me parece haberlo visto antes, creo que lo recuerdo, diría Goku. Por supuesto que lo recuerdas, ya has estado aquí, es donde guardas tu oscuro pasado, diría Evil Goku. Tú, eres tú otra vez, pensé que me había deshecho de ti, pero veo que es imposible, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Por supuesto que lo hiciste, nunca podré salir de este lugar, pero no puedes deshacerte de mí, después de todo siempre seré una pequeña parte de ti, diría Evil Goku. Ya veo, me parece bien, pero ¿qué hago aquí? Recuerdo que estaba entrenando con el señor Tyr, luego comencé con el entrenamiento mental y terminé aquí, diría Goku. Vaya, veo que ahora tienes un maestro, has estado meditando durante días, pero apenas has logrado hacer contacto con tu paz interior, o debería decir nuestra, diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa arrogante. Debo encontrar una manera de entender por qué estoy aquí, diría Goku mientras se encontraba pensativo. Parece que no lo entiendes, pero que hay que entender, solamente debes despertar a voluntad ese poder que llevas dentro y luego dominarlo, pero si no puedes lo puedo entender, después de todo soy el más hábil de los dos, solo déjame tomar el control y lo haré por ti, como buen samaritano, diría Evil Goku acompañado de una sonrisa despiadada. Sí, ya quisieras, la última vez que tomaste el control, fue por mi padre, borró todos mis recuerdos y finalmente despertaste, pero Kakaroto acabó con él, hizo lo correcto, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Eres débil, no pudiste entender la mentalidad ganadora de padre y sus planes, nuestro hermano Kratos era igual a mí, con sueños grandes y ser el siguiente emperador de los universos, donde generaría el mal, pero luego se convirtió en ti, débil, y desde que conoció a esa mujer, sus ideales cambiaron. Escucha, sé que ha aparecido un nuevo enemigo, un Saiyajin como nosotros y ha puesto a temblar a todos ustedes, déjame salir y me haré cargo de él, yo podría usar ese poder oculto que tienes para vencerlo de una vez. ¿Qué dices? No es una mala oferta, ¿verdad? Diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa arrogante. Kratos no es débil, tampoco cambió sus ideales, solamente está el hecho de que encontró la felicidad con una buena mujer, algo que tú nunca entenderías. Además, jamás te permitiré tomar el control, porque no puedes, este poder dentro de mi interior es algo que tú no puedes entender, eres pura maldad, jamás podrías lograrlo, lo haré por mi cuenta y le pondré fin a Shen, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Ahora nos situamos en la realidad, en algún lugar cercano al reino, donde en ese justo momento aparecería un destello que iluminaría todo dicho lugar, que sin duda había llamado la atención de algunos dioses cercanos, y en dicho lugar donde se dio el destello, se habría levantado una cortina de humo. Entre todo el humo saldría Poseidón aún con cortes y moretones en su cuerpo estaba tardando más de lo normal en recuperarse, debido a los letales golpes que sufrió en su pelea contra el monstruo de Shen. Sin embargo,
también el dios de la oscuridad saldría entre todo el humo. Este se había recuperado de la paliza que recibió por parte de Shen, sin embargo, aún no salía del asombro, al ver de lo que era capaz Shen, que podría tener un poder ilimitado, y empezó a realmente a dudar si el padre de todo podría ser capaz de detenerlo. No obstante, Poseidón estaba muy callado, no parecía decir nada, y solamente veía como mucha sangre había salido de su cuerpo, cosa que no había pasado durante mucho tiempo. ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos ha pasado? Shen es un completo monstruo. Cuando pisó mi universo, creí que podría vencerlo, pero luego se volvió más fuerte, hasta que apareciste tú, hermano, pero tú tampoco tuviste oportunidad. ¿Cómo ha sido posible? Diría Erebos, el cual aún no salía del asombro. Pero Poseidón seguía sin decir nada, seguía totalmente pensativo, mientras veía la sangre que brotaba de su cuerpo. Poseidón, esto es malo, Shen es un monstruo, nadie podrá con él, ni Kakaroto y ni siquiera padre, y además, ¿dónde rayos está padre? No debería eliminar tal amenaza. Ese desgraciado de Shen no durará en destruir mi universo, diría Erebos. Poseidón solamente vería a Erebos, el cual se encontraba exaltado, pero este seguía sin decir nada, debido a que aún seguía perdido en sus pensamientos. Rayos, ¿me estás escuchando? Reacciona de una vez, diría Erebos con un tono grave y molesto en su voz. Basta, es suficiente, deja de parlotear, ¿acaso crees que estoy ciego? Lo he visto en carne y hueso, ese repugnante mortal no tiene límites, no lo entenderías, debí haberlo derrotado, pero mi poder no fue suficiente, entrené compadre hasta incluso casi morir, llegué a creer que no tenía rivales después de mi entrenamiento, pero llegué a una conclusión, diría Poseidón, quien se notaba la frustración y enojo en su tono. Ya lo sé, nadie puede detener a Shen, lo único que podemos hacer es confiar en padre, diría Erebos. No seas ingenuo, ¿crees que esa es mi conclusión? Ese repugnante mortal solamente tuvo un golpe de suerte, la próxima vez que lo vea, será su fin, un dios como yo no puede ser derrotado por su clase, jamás, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. No puede ser, Poseidón ha perdido la cabeza, se niega a aceptar la realidad, lo presenció en primera persona, el poder ilimitado de Shen, se diría Erebos en sus pensamientos. Sigo sin entenderlo, porque un mortal puede tener tanto poder. No debería ser posible, un mortal con exceso de poder. ¡Qué estupidez! Yo no puedo verme superado con alguien como él, solo tuvo suerte, sí, eso es, un golpe de suerte nada más, debo guardar la calma, ahora debo ir con padre, pero no estará feliz con el resultado, se diría Poseidón en sus pensamientos. Escucha hermano, sé que tu orgullo no te permite ver y aceptar la realidad, pero debes entenderlo, sé que tampoco eres el mismo de antes, has cambiado, te has vuelto increíblemente fuerte, pero eso no cambia el hecho de que Shen está en otro nivel, debes aceptar que él ha superado tus, fueron las palabras de Erebos hasta que sería interrumpido por Poseidón. Basta, no quiero escuchar tus comentarios, guárdalos, lo único que sé, es que ese mortal tuvo un golpe de suerte, la próxima vez no correrá con la misma suerte, solamente debo recuperar mi energía, tú quédate aquí y no causes problemas, diría Poseidón. Ya veo, no tiene caso hacerle entender la situación, su ego y orgullo son demasiados grandes, no aceptará que un mortal es más fuerte que él, se diría Erebos en sus pensamientos. Aquí estarás seguro, yo me retiro, diría Poseidón. Espera un momento, ¿a dónde te diriges? Diría Erebos. Veo que no dejas de hacer preguntas, bien, voy a ver a padre, y tú, debes volverte más fuerte, no olvides que perteneces a la familia de dioses antiguos y puros, diría Poseidón con un tono frío en su voz. Irá a ver a padre. Veo que no tiene caso seguir insistiendo, no me dirá nada más, solo él sabe dónde se encuentra padre, se diría Erebos en sus pensamientos. Entonces un destello aparecería en el lugar, Poseidón del Olimpo. Mientras tanto en una parte cercana a dicho lugar, en algunos arbustos. ¿Qué acaba de pasar? Ese fue Poseidón, volvió pero se fue nuevamente, además pude notar muchos cortes en su cuerpo y mucha sangre, ¿en qué rayos se han metido? Y ha traído a Erebos, el dios de la oscuridad. Si un dios exiliado está aquí, es porque realmente la amenaza es muy peligrosa, realmente Shen es un completo monstruo, fue él quien le ocasionó ese daño a Poseidón. Kakaroto, date prisa, eres el único que puede detener a Shen, porque ni siquiera el señor Zeus se ha hecho presente, se diría Artemisa en sus pensamientos.
volviendo a lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del Ángel de la Muerte, donde se está realizando un arduo entrenamiento. El señor Goku lo está logrando, ha logrado entrar en su interior, su cuerpo y alma están en armonía y paz interior, debe seguir así y podrá hacerlo, diría Tyr. Goku seguía en su paz interior, estaba tratando de comprender y entender el nuevo poder que le habían heredado. Si desea tener una oportunidad de vencer a Shen, debe alcanzar el siguiente nivel. Ahora nos situamos en lo más profundo de Goku, en su interior, en su lucha en lograr comprender dicho poder. Veo que sigues luchando, y sigues fracasando en el intento, ¿no crees que ha sido suficiente? Solo ríndete y déjame tomar el control, es sencillo, ¿no te parece? Diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa malvada. Jamás, es mejor que no sigas insistiendo, diría Goku. De acuerdo, veo que no me dejas más opciones, solo recuerda, desde que me fui, te han pasado cosas malas, y un claro ejemplo es la pérdida de tu esposa, y todo, porque no pudiste protegerla, fuiste tú quien acabó con ella, porque perdiste el control, ¿lo ves? Destruyes todo lo que tocas, diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa despiadada. Entonces en ese momento aparecería la diosa de la muerte, esposa de Goku, algo totalmente inesperado, pero no solo ella, también aparecería el emperador del mal, Bardock, padre del Saiyajin Son Goku. Goku estaba sorprendido, no sabía qué decir, después de tantos años, estaba viendo a su padre y a su esposa amada, no sabía cómo reaccionar. Me has defraudado, hijo mío, debiste ser el próximo emperador del mal, debiste ser mi sucesor, pero me fallaste y fuiste en mi contra, eres una deshonra, diría Bardock con un tono grave en su voz. Padre, diría Goku sorprendido al escuchar las declaraciones de su padre. Goku, debiste salvarme, si tanto me amabas, ¿por qué me hiciste daño? Desearía no haberte conocido jamás, diría la diosa de la muerte con odio en sus palabras. Cariño, diría un Goku impactado, quien no sabía cómo reaccionar ante la mujer que tanto llegó a amar y que sigue amando. Ahora lo ves. Lo que piensan de ti, tu esposa querida, tu propio padre, diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Goku no diría nada, este tenía una mirada baja, no parecía reaccionar, se había quedado en absoluto silencio. ¿Qué sucede? No tienes nada que decir. Acepta la realidad y déjame tomar el control, diría Evil Goku. No, ¿crees que me tomarías por tonto? Mi difunta esposa nunca diría algo así, logré cerrar esa herida con ella, ahora ella está en un lugar mejor, donde muy pronto le estaré acompañando, diría Goku mientras la falsa imagen de su esposa amada desaparecería por completo. Y sobre mi padre, seguramente él diría algo así, pero desde hace mucho tiempo dejó de importarme su opinión sobre mí, sé que soy mejor que él, además, ahora él arde en el infierno, diría Goku y en ese momento la imagen falsa del emperador Bardock desaparecería sin dejar rastro. Todo esto es obra tuya, creíste que podrías usar a mi esposa en mi contra. Qué ingenuo, ya no tengo el sentimiento de culpa, no puedes manipularme, diría Evil Goku y este soltaría una pequeña sonrisa confiada. Evil Goku no diría nada, este tenía una cara de sorpresa, le habían ganado en su propio juego y no podía hacer nada para evitarlo, no tuvo más opción que desaparecer. A esto se refería Shenlong, poner en duda mis demonios, el remordimiento, el sentimiento de culpa, buscar en mi interior, pero he cerrado todas mis heridas del pasado, he avanzado y he evolucionado, diría Goku mientras tenía una sonrisa confiada. Tenía una sonrisa confiada. Veo que por fin lo entiendes, un poco más y lo lograrás, este poder hereditario no es fácil de comprender, nadie te culparía que tardaras miles de años en dominar, pero vas por buen camino, diría Shenlong quien había aparecido de manera inesperada. ¿Eres realmente tú? Vaya, realmente empiezo a creer lo que es posible dominar ese grandioso poder, diría un Goku sorprendido. Por supuesto que sí, no tengo la menor duda que Salama estaría orgulloso, has demostrado ser digno de su poder y no te has dejado vencer por la influencia de tu parte maligna, diría Shenlong. Pero tengo dudas, mi lado malvado me hace no ser digno de este poder, diría Goku. No tienes nada de qué preocuparte, tienes el control, Goku, sé que puedes hacerlo, recuerda que los mundos están en peligro, me he enterado del regreso de uno de los tantos dioses progenitores, pero recuerda que no estás solo, no estás solo en esta lucha, tienes amigos que te ayudarán contra esta amenaza, diría Shenlong. Una cosa, Shenlong, dime, ¿cómo está mi esposa? Diría Goku mientras tenía una expresión seria.
No tienes nada de qué preocuparte, ella está bien, sé que ansias volver a reencontrarte con ella, pero no es el momento, para ello falta. Goku había comenzado a crecer, a pesar que aún se encontraba meditando, estaba en completa armonía y paz, todo estaba resultando a la perfección. El ki del señor Goku no ha dejado de crecer desde hace algunos minutos, me pregunto cómo lo lleva, pero a juzgar por este resultado, parece que lo está consiguiendo, romperá su limitador una vez más, se diría Tyr en sus pensamientos. Es mejor que dejes de esconderte, puedo sentir tu presencia incluso cuando la ocultas, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Sin duda estoy frente al arcángel de la muerte, nadie se te escapa, fueron las palabras de Erebos el cual habría salido desde las sombras. Tyr solamente miraba con curiosidad, debido a que nadie se atrevía a poner un pie en su hogar, y mucho menos a uno de sus hermanos exiliados. Y veo que no te encuentras solo, tienes compañía, me sorprendió sentir el ki de Goku justo en este lugar, debido a que nadie tiene el valor de entrenar con el ángel de la muerte, mucho tiempo sin verte, hermano, diría Erebos. Lo mismo digo, pero tengo más curiosidad por saber por qué estás aquí, sé que desprecias a padre y te fuiste del Olimpo hace muchos años, si estás aquí, es porque algo serio ocurre, diría Tyr con su típica expresión. Astuto como siempre, esperaba hablar contigo, hermano, pero ahora que Goku está aquí, es aún mejor, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Bien, parece que es realmente serio, dime qué sucede, porque sé que no llegaste solo, diría Tyr. No hay duda, no se te escapa absolutamente nada, pero iré directo al grano, diría Erebos. ¿No tienes pensado esperar al señor Goku? Diría Tyr. A juzgar por lo que veo, no parece despertar muy pronto, parece estar en un sueño profundo, diría Erebos. Sin embargo, de manera inesperada, un sueño profundo, diría Erebos. Sin embargo, de manera inesperada, justo en ese instante, Goku abriría los ojos y al abrirlos, un poder descomunal se podía sentir por todo el Olimpo, además de que sus ojos no eran los mismos. Múltiples ráfagas de viento por todas las montañas, además de que en ese momento todo el Olimpo era sacudido ante una gran corriente de poder, se trataba del despertar de Son Goku. Vaya, ¿qué es este poder? ¿Qué tipo de entrenamiento han estado realizando ustedes dos? Diría un sorprendido Erebos. Nada especial, solamente un poco de meditación, pero veo que el señor Goku ha tocado fondo, lo ha logrado, no esperaba menos, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. No puede ser normal, él no parece el viejo Goku con el que entrené, parece alguien diferente con tan solo sentir su ki, ¿cómo puede alguien mejorar en tan poco tiempo? Este poder, esta clase de energía la reconozco, se diría Erebos en sus pensamientos. Hasta que al final, un resplandor se daría por toda la montaña, que sin duda llamaría la atención de todos los dioses, debido a que el ki de Goku se sentía en cada rincón del Olimpo, hasta el punto que una cortina de humo se había levantado por el lugar. Tyr, ¿quieres explicar esto? Esto no parece un simple entrenamiento mental, esto va más allá, porque puedo reconocer este poder, es el mismo que Goku usó contra padre, diría Erebos con un tono grave en su voz. Con que esto es el máximo poder del señor Goku, él es idéntico a Kakaroto, sé que son el mismo pero de diferentes mundos, pero parecen tener un potencial muy similar, se diría Tyr en sus pensamientos. Entre todo el humo, Son Goku finalmente se abriría paso, mostrándole a ambos dioses su transformación final, el poder de Salama desatado, la evolución final del Super Saiyajin Dragón, había un cambio radical en su apariencia, un pelaje blanco que representa la divinidad, ese cabello de dragón. Mientras tanto en alguna parte del Olimpo, donde entrena el dios de la personificación de la fuerza y el ángel guerrero Azazel. Ambos se encontraban intercambiando golpes a una velocidad sorprendente, Hércules estaba tratando de acertarle al menos un golpe al ángel, pero le era imposible, debido a que Azazel tenía una velocidad muy superior, característica de los ángeles, sin embargo ambos pararían de chocar puños, debido a que sentirían un gigantesco ki por todo el Olimpo. ¿Qué rayos es eso? ¿A quién pertenece ese ki? Diría un sorprendido Hércules. ¿Acaso será de Kakaroto? Ya debió haber terminado con su entrenamiento con ese otro Saiyajin, diría Azazel. No, es demasiado pronto, él está en esa dimensión especial, diría Hércules. Entonces ¿a quién pertenece este ki?
Tampoco se puede tratar del propio Shen, eso sería imposible, diría Azazel. Regresando en lo más alto de las montañas, en el hogar de Tyr, donde están sucediendo todos los acontecimientos. Goku miraba fijamente a ambas deidades, tenía esa mirada fría y una expresión seria, no parecía que iba a decir alguna palabra, además de que su gran poder había aumentado la presión en el ambiente. Realmente es ese poder, no hay duda, es la misma transformación que despertó peleando contra Padre, diría Erebos. Señor Goku, ha hecho un progreso excepcional, parece que logró encontrar la paz interior y también encontró lo que tanto buscaba en su interior, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. Soy el guardián de las superesferas del dragón, y sucesor del dios dragón Salama, diría Goku con un tono grave en su voz. Impresionante, Goku no deja de sorprenderme, aún recuerdo la última vez que entrenamos juntos, no tenía esa clase de poder, se diría Erebos en sus pensamientos. Hasta que en ese momento, el brillo en los ojos de Goku se apagarían, y también ese gigantesco poder se esfumaría de la noche a la mañana, y su apariencia había vuelto a ser la misma, el Saiyajin se encontraba de rodillas mientras jadeaba del cansancio. ¿Qué acaba de pasar? Diría un Erebos sorprendido. Señor Goku, ese grandioso poder requiere de mucha resistencia, pero veo que ya lo sabe, diría Tyr. Sí, lo acabo de notar, ese poder me ha dejado sin energías, pero llegué a entender este poder, ahora solo me toca pulirlo para después dominarlo y por último, acabar con Shen, diría Goku con una mirada determinada, mientras se habría colocado